Eso en mi barrio sería la ley del cobarde. Vamos a arrancar de una y vamos a hacer que cabalgue, porque los pibes no estamos para los trotes. Si no lo entendés, entonces vamos a hacer que nosotros te acoten. Esto es tema Cuscutlán, quédate aparte, mirá cómo rapeamos. Si querés te curtimos para que empecé a ser bueno y dejar de ser malo. Lo tenés re claro, por tus pagos, no hay ningún vago que rapea así ni las clave como yo las clavo. La clavo como Pippen, pero el doble de Pim. Más como Peaky Blin, me dicen que soy Tommy, pero me siento más como Charlie Sheen. Ey, vos te pensás que sos bueno si vos no llegás al fin. Si buscás la meta te quedás careta al fin. Última, buscas la meta, te quedás careta al fin. Y si no, te pasa una seca si sentí como se rapea un verdadero fin. Hermano, ni lo sentís, lo largás por largarlo. Estás pensando en pegar, yo estoy pensando en pegarlo. Es el Kevin del Tian que la rapea en Regede, pero no del Ton que es un gordo que parece un nene, que se junta con G5 sabiendo que G5 es un nene. Si se cuelgan entre ustedes, se bajan entre ustedes. Es fácil de decir, no me la gritar porque acá la mitad de la compa es Cuscutlán. Es como rapear contra el Fruno y barriar la PBK. Es igual, compa, porque se dividen, no son mejor. Yo hago la agrupación, vos solo generás la división. ¿Por qué? Porque no me junto con vos, soy malo, la concha de tu hermana. El día que yo gane algo no quiero que vos me lo eches en cara. Pues diciendo yo te aprendí, yo te llevé, yo te acompañé. A mí nadie me regaló nada. Se me cae el celular como se te cayó la mirada. Fue un racote, pero fue improvisada. A rimas tuyas, que te preparás para otra competición, pero con distinta cara. Compa, vos la relapiás, pero ¿dónde estaba? Porque la Cuscutlán tiene como 6 temporadas. ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! Va la vuelta, arrancan HR. Quiero que me recuerden que pase el carrito, pero yo no estoy hablando del Hasselblad, no sos bueno siempre. Yo te lo voy a dejar tatuado en la mente. Es normal que hater me deteste. Solamente gana en las líneas cuando los competidores que están solamente ven la compa el pinta. Porque el chabón es bueno ahí, viene acá, soy re hardcore. Va el pinta y es más hardcore, no me lo aguanto. Sí, lo siento, en este momento yo te puedo explicar cada uno de mis argumentos. No me molesta en el juego que muestres tu ego, me molesta si tu ego no lo acompaña el talento. Última. Ya está, amigo, ese fue mejor de todo lo que dijo. Pero ahora el argumento de Tumba sí que me tiene de hijo. Vos me ganás en San Isidro, donde hay más casas que vidrios. Es todo limpio. Ey, hermano, son re bobos, no sé si son mi hijo, no soy tu papá, solo son papitas para el loro. ¿Qué querés que te diga el loro? Lo mío no tiene colores incoloros, pa' que vos lo sientas y que lo sientan todo. Y disculpa si nombro a la Cuscus 20 veces, que estoy reservado. Aparte me siento representado, no por vos, por el que está al lado. Si nosotros sabemos lo que hacemos rap cebado, bota de onda, así que tampoco te sientas que tenés un nivel elevado. Si el chabón no le serviría, botaría en tu casa repato. Pero al chabón le sirve, por eso te saca a pasear un rato. Los gestos ya no me molestan, ya me di cuenta que eso es lo único que puedes hacer cuando no tienes respuesta. Ahí te la conté con lo de gestos como va a contarte con lo del celular. Pero no nos gritamos porque no nos caemos igual. La mitad de la compa es Cuscutlán, pero no te olvides que a 3/4 de la compa soy el que le cae mal. ¡Tiempo! Aplausos, gente, para la batalla. Prueba la cuenta de 3, 2, 1, réplica. Perdón. Agite, loco. En 3, 2, 1, tiempo. Yo, tiempo, le voy a tener que reventar el tempo, aunque mi tímpano no esté adaptada en este momento. ¿Sabes lo que pasa? No estaba esperando estar adentro, pero estoy ahora y lo vas a sentir adentro. Sí, lo siento, ya te expliqué lo de tu ego y el talento. Y ahora que todo es Cuscutlán, quiero escuchar tu argumento, para que digan que no miento en cada momento. Todo lo que digo es cierto, tú sé de un desierto. Ahora es todo Cuscutlán, ¿querés escuchar mi argumento? Por ejemplo, podría decirte que puedo hacer un cipher, estoy contento. Pero no lo podía hacer con el chabón adentro, porque todo es competición. Perdiste acá para ganaste allá y te fue mal en aquel evento. No, a mí no me quieras mentir en tu improvisación. Está contento, te tiras un cipher si cuando te piden le decís que no. Yo le tiro bro, cada uno porque sé que los juno a los dos. Como yo no hay dos ni uno. Bueno, junarnos los dos y sabés que tenemos criterio. Y también sabés que vamos en serio. Yo lo escuché una vez al Kevin decir que una batalla de Cuscus es 1 kilo contra 1 kilo. ¿Y a dónde está tu medio? Sí. Tienes que saber que así no es tu estilo. Una batalla de Cuscutlán es 1 kilo contra 1 kilo. ¿Y dónde está mi medio si yo me cargué 2 kilos? Ahora soy yo el que tiene el estilo. Bueno, sin embargo, si vos tenés tu medio, deberías ir a reclamarle al narco, porque acá hay medio y hay un cuarto. No, hermano, te falta tanto para llegar al hip hop que es largo, está falta. Justamente por eso es que son rappers del promedio, porque acá hay un medio y un cuarto y acá hay 2 cuartos, no llegan al medio. ¿Cuál es el problema, hermano? Si con el hash el clan lo creamos, botas del costado. Tiempo, aplausos, gente, para la batalla. Jurado la cuenta de 3, 2, 1, réplica. Ahora sí.
Cruzado también, ¿no? Claro, 4 decisivos. En 3, 2, 1. Sí, eso no es diferente. Yo sé que los dos rapean bien y me ceba porque rapean los dos inteligentes. Pero que pasa el siguiente. Si acá no tengo un cuarto, entonces seamos medio y medio y pongámonos enfrente. Ey guacho, de la rima yo te voy a hacer un test. Decir que pase el siguiente, ya pasó el siguiente para decirte next. Ey, ¿y vos qué onda? No soy ni un cuarto en la balanza y encima le decís que arranque él, tan poca confianza. El Ton odia lo que habla en inglés, pero después lo escuchando hablar en inglés, de mi cruz, qué linda fluidez, tomátela, alejalo al gordo, no ves que molesta, alejalo 1 metro porque el chabón es capaz de soplarte una respuesta. Ey, lo tuyo es común. ¿Qué onda? ¿Lo escuchaste rapear en inglés y de la fluidez te pareció Raikun? Hay manera de explicarlo y hay manera de hacerlo de un ustedes no tienen nivel y se quedan en la laguna. Mejor que se vayan a alguna. Sí. Eso para mí no aprendieron. El Tom lo escucho en inglés y parece ninguno porque no se curtieron. Solo repiten, son como ítem, pero los ítems los repitieron. Que no se curtieron, sabes que eso no es verdad, que no se parece a ninguno, que bueno, que no como vos, qué casualidad. Sabes lo que pasa, que cuando yo rapeo voy con la verdad y me las ideo en el momento porque yo sí que tengo calidad. En el colegio yo no soy tan verdadero, a la señorita le digo teacher y a la teacher señorita, yo aprendo como quiero. Para mí me da igual, Patacote, fue lo mismo que digo siempre, pero pasa que no me lo compran cuando estoy con esta gente. Cuando estás con esta gente y no, sin decir lo mismo de siempre. Y encima no sos buen rapero y le tirás al que no tenés enfrente. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros te vamos a mostrar que no tenés los dedos de frente. Yo pongo los huevos en el frente. Tiempo, aplauso gente para la batalla. Juraba la cuenta de 3, 2, 1. Pasa al Ku Klux Klan, aplauso para HR.